Historias de la economía. Episodio 92. El arte de engañar. Historia de la falsificación del dinero. ¿Cómo se reconoce un billete falso? ¿Qué características tiene? ¿Qué hay que hacer si nos encontramos uno? La falsificación de dinero es una actividad ilegal tan antigua como el propio dinero. Hay quien denomina esta práctica como el segundo oficio más antiguo del mundo. A lo largo de la historia han surgido numerosos estafadores que han tratado de imitar monedas y billetes con todo tipo de materiales y técnicas, y es un problema que afecta a la economía y a la sociedad. En realidad, la falsificación de dinero es incluso más antigua que el propio dinero, ya que en tiempos de los mayas, cuando el cacao era utilizado como una especie de moneda para los intercambios comerciales, se han encontrado fraudes. Lo que hacían era eliminar la almendra de la vaina y en su lugar la rellenaban con tierra, lodo o cáscara de aguacate. Tan pronto como se acuñan las primeras monedas, allá por el 600 a.C., en Grecia, comienza el fraude, que se extiende básicamente hasta que aparecen los billetes, cuya falsificación es mucho más rentable. En el caso de las monedas, el método de falsificación más común era mezclar metales baratos con oro o plata. Otra práctica habitual era la disminución del peso de las monedas, recortando o limando los cantos que quedaban tras la acuñación. A estas monedas se las conocía como monedas cercenadas, porque tenía menos cantidad del metal precioso principal, y por lo tanto menos valor que la legal. Esta práctica suponía un auténtico problema para la sociedad, por la inflación que generaba. Otro método más rápido, pero cuyo resultado era mucho más burdo, fue la de hacer copias exactas de las monedas originales, pero usando moldes de arcilla o yeso. Fue muy popular en la época romana, por lo rápido y barato que era, pero también era más fácil de detectar por las imperfecciones o incluso por el sonido que hacían al caer, que era diferente a los originales. Por último, también estaba la técnica conocida como el bañado, una falsificación en la que el interior de la moneda se sustituía por un metal base de inferior valor, y luego se recubría con una finísima capa de metal precioso, para imitar las monedas auténticas. Gobiernos de todo el mundo trataron de hacer lo que estuviera en su mano para frenar estas prácticas fraudulentas. Por un lado, implementando medidas de seguridad, como por ejemplo el cordoncillo que se aplicó a los bordes de algunas monedas y que luego fue perfeccionándose para evitar el limado. Pero lo principal eran las sanciones y castigos que aplicaban, como medida disuasoria. Las condenas eran las máximas, como se puede comprobar a lo largo de la historia. El emperador chino Gaozong, en 1162, promulgó un decreto para castigar la falsificación con la muerte, que también incluía recompensas para los informantes. En Inglaterra, una pareja, Thomas y Anne Rogers, fueron condenados en el siglo XVII por recortar 40 monedas de plata. Él fue ahorcado y descuartizado, y ella quemada viva. Mientras que un informante permitió detener a David Hartley, el último falsificador de monedas inglés, ahorcado en 1770. En los nacientes Estados Unidos, la pena por falsificar monedas también era la muerte. El castigo era tan severo porque se consideraba que la falsificación era una amenaza contra la seguridad del Estado. Menos contundente fue el emperador romano Justiniano con Alejandro el Barbero, que cuando fue detenido, en vez de ejecutarlo, lo utilizaron para sacar partido a sus habilidades falsificatorias. En España, la pena de muerte para los delitos relacionados con la falsificación de dinero estuvo vigente hasta 1822, cuando se sustituyó por la cadena perpetua. La gran revolución en el campo de la falsificación de dinero llega con la aparición del papel moneda. Es en China donde se inventa este formato de pago, donde también aparecen las primeras falsificaciones. Aquel dinero volante, como le llamaban por su escaso peso, ya tenía en el siglo X un sistema de circulación muy bien estructurado. Los billetes se fabricaban con papel moneda que obtenían entonces del árbol de la morera.
Los bosques estaban rodeados de guardias para controlar que los falsificadores no pudieran acceder fácilmente a este papel, que hacía mucho más sencilla su labor. A pesar de las medidas disuasorias y de los graves castigos establecidos, la falsificación nunca se detuvo. Calculan los expertos que en Estados Unidos, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XIX, la mitad del dinero en circulación era falso, a pesar de que muchos billetes venían con la frase «falsificar es la muerte». Se ve que no era suficiente freno para los estafadores. Es por aquella época en la que la prensa empezó a publicar artículos en los que se daban instrucciones para detectar los billetes falsos. Pero el fraude era global. Entre el siglo XIX y los principios del siglo XX fueron muchos los países que se enfrentaron a graves casos de falsificación. España y sus duros sevillanos, Portugal y la crisis de los billetes, Hungría y los francos para vengar la Primera Guerra Mundial. En la misma línea, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania planeó un ataque contra Reino Unido, un proyecto que se conoció como Operación Bernhard. La idea era falsificar 30.000 millones de libras, lanzarlo sobre Inglaterra desde el aire y provocar así un colapso de su economía. El plan se truncó una vez que los impulsores cayeron en desgracia ante los ojos de los líderes nazis. Pero el dinero falsificado, de una calidad excelente, casi indistinguible de los originales, se utilizó para financiar operaciones de la inteligencia alemana. En esta guerra entre buenos y malos, uno de los grandes éxitos de los estafadores fue el caso de los superdólares. Se considera que son las mejores falsificaciones de la historia, por su grado de calidad y similitud con los dólares originales. Eran tan perfectos que ni siquiera los servicios secretos eran capaces de establecer si eran auténticos o falsos. Utilizaban la misma tinta de cambio de color, de alta tecnología, y estaban impresos en un papel con la misma composición de fibras que los originales. Estas imitaciones, que empezaron a circular en 1980, se distribuyeron por todo el mundo, y en los 2000 seguían localizándose. Aún en 2013 entró en circulación un nuevo billete de $100, con nuevas medidas de seguridad para tratar de frustrar la falsificación. Existen discrepancias sobre quién estaba detrás de esta operación, pero desde Estados Unidos siempre señalaron a Corea del Norte como responsable de este fraude. La llegada del euro también supuso un cambio de paradigma en la falsificación, ya que muchos estafadores se especializaron en la nueva moneda. Tanto que en la primera década del siglo, en Estados Unidos, detectaron una importante caída de dólares falsos. Cada año, el Banco Central Europeo retira cientos de miles de billetes falsos de circulación, y recuerda los perjuicios que causan estas estafas, que van desde la reducción del valor real del dinero, por sus consecuencias sobre la inflación al haber más dinero disponible. El descenso en la aceptabilidad del papel moneda, al perderse la confianza en su autenticidad. Las pérdidas para empresas y personas que sin saberlo tienen en su poder dinero falso, ya que no pueden ni recuperar su valor ni utilizarlo. Y por último, son un método de financiación de actividades ilícitas, como el crimen organizado o el terrorismo. Así, luchar contra las falsificaciones es una función clave de las autoridades, para proteger la estabilidad económica. La edición sonora de este capítulo es cosa de Remo Vicario, mientras que el texto y la locución son míos y soy Javi Calvo. El Economista Podcast.